Bueno, la sexualidad humana es un fenómeno complejo que ha sido influenciado por varios factores culturales e históricos a lo largo del tiempo. Estos diferentes contextos históricos y culturales han moldeado las normas, los valores y las creencias que rigen el comportamiento sexual, lo que a su vez ha impactado en cómo las personas entienden y experimentan su sexualidad. En el presente ensayo exploraremos y comprenderemos que la sexualidad humana no puede comprenderse fuera de su contexto histórico y cultural, porque las normas y valores que la rodean han evolucionado, influenciado por los factores religiosos, sociales, políticos y aún continúan, ¿no?, en el campo de debate y transformación en la actualidad. La historia de la sexualidad, empezando por las civilizaciones antiguas, donde las normas estaban dictadas por el judaísmo, el cual prohibía el adulterio, la homosexualidad y el incesto. El matrimonio en la cultura hebrea era con propósito de descendencia, en la cual los hombres podían tener varias mujeres, pero las mujeres, si eran infieles, eran castigadas. En Egipto, el incesto y la circuncisión eran de una manera de ritual. En Grecia se toleraba la homosexualidad que se realizaba entre adultos y jóvenes o adolescentes. Y en ese tiempo la mujer tenía una categoría de segunda y no tenía libertad. Y la familia patriarcal generó una dualidad en donde los hombres gozaban de libertad y las mujeres de represión. Luego pasamos a la Edad Media, donde la Iglesia tuvo poder y aquí aparece la Santa Inquisición y también aparecen las primeras enfermedades de transmisión sexual, en la cual lo consideraban como un castigo, considerado un castigo, y cuando tenían instinto sexual lo veían como algo demoníaco. Luego pasamos al puritanismo que se desarrolló en el siglo XVII al siglo XIX, en donde era un movimiento en el cual se centraban en principios religiosos, donde hubo represión sexual, en donde habían mitos y creencias en la sexualidad difundidos por los médicos. Y aquí las conductas sexuales eran inapropiadas. Finalmente, el inicio de la modernización, donde aquí aparecen personajes influyentes como Sigmund Freud y el psicoanálisis. En aquí se desprenden de la inhibición y represión de la época victoriana y se rompen los estereotipos de género y roles tradicionales en el matrimonio y también la lucha por la igualdad de género y liberación sexual de las mujeres. Bueno, yo les voy a explicar sobre el tema que me tocó, que es la sexualidad en la religión. Escogí tres, que es el cristianismo, el judaísmo y la religión musulmana. Primero les voy a explicar sobre la sexualidad en la religión del cristianismo. Bueno, en el cristianismo el matrimonio es un compromiso o una relación íntima y permanente como base sobre construir una familia estable. Las relaciones sexuales y los actos sexuales ajenos al compromiso matrimonial son desaconsejables o incluso prohibidos. Bueno, el sexo fuera del matrimonio es rechazado por ser considerado inmoral por gran parte del cristianismo. Sin embargo, el sexo fuera del matrimonio y el sexo por placer son aceptados como un comportamiento humano normal en algunas iglesias. Como segundo tenemos la religión del judaísmo. Bueno, el judaísmo considera la sexualidad como no pecaminosa, o sea que no es un pecado. Establece que el deseo sexual no debe ser nunca reprimido y que también se reconoce la necesidad del matrimonio, ¿no? Y se establece que los seres humanos deben satisfacer las necesidades sexuales de su pareja como una actitud de mutuo respeto y consideración. En caso de los hombres, bueno, el hombre no debe abrazar o besar a una mujer a menos que estuvieran casados. El matrimonio se consideraba un estado ideal para todo ser humano. Por último, la religión musulmana. Bueno, acá dice que Alá creó al ser humano con la necesidad de tener un compañero que le inspire amor, cariño y le contenga en momentos de preocupación y tristeza.
Bueno, las relaciones sexuales para los musulmanes se circunscriben exclusivamente al matrimonio, es decir, que la relación entre la esposa y el marido. Su finalidad es tener y criar hijos y esto estimula a los musulmanes. También se aconseja a los maridos que hagan el amor de manera que el juego permita a la mujer tener el orgasmo primero. El descontento sexual es considerado como base legítima para solicitar el divorcio y por parte de la esposa o del marido. Gracias. La sexualidad y sus creencias. Los seres humanos tienen derecho a vivir libremente su sexualidad. Sin embargo, hay ciertos mitos y creencias que a veces lo impiden. Por eso es importante conocerlos y de esa forma tomar decisiones muy informadas. Algunos de estos ejemplos tenemos: con condón no se siente placer. Esto es falso, ya que es una afirmación más usada en los jóvenes. Sin embargo, el placer sexual no depende del condón. Si bien la sensación puede no ser la misma, al usar condón se protege y evita adquirir enfermedades de transmisión sexual. Otro ejemplo: después de los 50 años ya no hay deseo sexual. Falso, ya que el deseo sexual depende de diferentes factores, como los biológicos relacionados al estado de salud, los procesos de vida o características de nuestro cuerpo psicológicos. Aquí también se tiene en cuenta cómo la persona ha vivido su sexualidad, cómo ha sido su vida y por último los aspectos socioculturales. Otro mito: tomar alcohol o emborracharse garantiza tener mejor sexo. Este mito es falso, ya que incluso puede llegar a dificultar la excitación y el orgasmo. Además, si este consumo es crónico, es probable que cause otras afectaciones. Una de ellas es que impide la toma consciente de decisiones, como lo es el uso del condón. Por último, con la cantidad de métodos anticonceptivos que existen, las mujeres que quedan embarazadas es porque quieren, ¿no? Obviamente este mito es falso, ya que esta afirmación tiene que ver con la falta de acceso a los métodos anticonceptivos. También tomemos en cuenta que ninguno de estos métodos tiene una eficacia del 100% y muchas veces se hace un uso incorrecto de estos métodos de prevención. La sexualidad y las costumbres. La sexualidad y las costumbres están íntimamente relacionadas en muchas sociedades, ya que las normas culturales y sociales a menudo influyen en cómo las personas experimentan y expresan su sexualidad. Aquí tenemos algunas formas en que la sexualidad puede estar vinculada a las costumbres. Matrimonio y relaciones de pareja. En muchas culturas, las costumbres tradicionales establecen que la actividad sexual es apropiada solo dentro del matrimonio. En normas de vestimenta. Las costumbres relacionadas con la vestimenta pueden influir en la expresión de la sexualidad. Algunas sociedades tienen normas estrictas sobre cómo deben de vestirse las personas, lo que puede incluir códigos de vestimenta modesta para cubrir el cuerpo. Festividades y rituales religiosos. En algunas culturas hay festividades o rituales religiosos que involucran elementos de la sexualidad. Estos rituales pueden ser una forma de expresión cultural y socialmente aceptable de la sexualidad. Educación sexual y normas sociales. Las costumbres también pueden influir en la educación sexual y en las normas sociales en torno a temas como la abstinencia sexual, el uso de anticonceptivos y la prevención de enfermedades. Actitudes hacia la orientación sexual y la identidad de género. Las costumbres y las normas culturales también pueden influir en la actitud hacia la orientación sexual y la identidad de género. En algunas culturas, la homosexualidad, por ejemplo, puede estar estigmatizada según las normas. Roles de género. Las costumbres relacionadas con las normas de género pueden afectar cómo las personas expresan su sexualidad. Las expectativas de género o pueden influir en cómo las personas se comportan en las relaciones sexuales y en cómo se ven a sí mismas en términos de identidad de género.
La sexualidad en la actualidad. En la actualidad cambió la percepción y pensamiento sobre la sexualidad, puesto que ahora se busca la aceptación y se promueve la igualdad en el placer, que se involucran sentimientos y emociones para poder expresarse y comprender sexualmente. Asimismo, la diversidad y aceptación. Hoy en día, la sociedad es más consciente y acepta mejor la diversidad sexual. Asimismo, los conceptos como orientación sexual, ya sea heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad, y la identidad de género son más respetados y reconocidos por la sociedad. Asimismo, la educación sexual ha tomado un papel importante en nuestra sociedad, ya que se busca prevenir enfermedades y embarazos no deseados. Ahora se llega a promover educación sexual integral, que incluye temas como el consentimiento, la salud emocional y el respeto a la diversidad. Conclusiones. Como primera conclusión tenemos: en síntesis, es de gran importancia reconocer que la sexualidad humana no es algo estático, sino que va evolucionando a lo largo del tiempo y en diferentes contextos culturales. Debemos comprender y respetar estos aspectos culturales e históricos, pues es fundamental para promover una sexualidad saludable y respetar la diversidad de experiencias y expresiones sexuales. Como segunda conclusión tenemos: en muchas culturas históricas, las mujeres se han visto principalmente como portadoras y hijos, y su sexualidad ha sido controlada más que de los varones. A medida que los movimientos feministas y de igualdad de género han avanzado, estas dinámicas han cambiado, desafiando las ideas tradicionales de la sexualidad femenina y masculina. Como tercera conclusión tenemos: los avances científicos y médicos han jugado un papel importante en cuestión a la sexualidad, ya que el desarrollo de métodos anticonceptivos, la educación sexual y la medicina reproductiva han permitido la mayor liberación sexual y planificación familiar, desafiando las restricciones culturales y religiosas en cuestión al sexo y la reproducción. Y como cuarta conclusión tenemos: a lo largo de la historia, las religiones y culturas han impuesto normas específicas sobre la sexualidad. Estas normas varían en función del contexto histórico y geográfico, influyendo la moralidad sexual, las prácticas aceptables y las expectativas de género.